Hola amigos y hermanos, bendito sea el nombre de Dios que nos da ese glorioso privilegio de respirar un día más, de amanecer contentos un día más, confiando en su providencia, confiando en su poder restaurador primeramente, ¿verdad? Y sobre todo salvador, porque cuando nos acostamos, colocamos, es deber nuestro colocar nuestros sueños en manos de el creador del universo. Y cuando despertamos, si es su voluntad, es deber nuestro dar gracias porque nos permitió un día más. Acuérdense que vivimos día tras día. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, ¿ves? El perdón de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros semejantes. Eh, Esa es la química, la dinámica entre el proveedor, entre nuestro Padre Celestial y su criatura. Nosotros suplicamos que nos dé vida y Él conforme a su misericordia nos las da. Y nos las dio y vamos a ver que es así. Por eso eh, en Ezequiel 3 yo voy a leer una porción pequeña en relación a cómo Jehová estimulaba a la atalaya, en este caso a Ezequiel, a que se convirtiera en atalaya, porque de lo contrario demandaría de él la sangre del pueblo. Y entonces es importante que entiendan que pregoneros del Evangelio es su atalaya, es esa voz que Jehová quiere que anuncie lo que para vosotros es seguro. ¿Qué es seguro para vosotros? Que entendamos que Dios nos ha redimido, que Dios ha limpiado nuestra deuda, que Dios nos ha reconciliado con la sangre de su Hijo y que Dios ha hecho provisión y esa provisión es eterna. Entonces ahora nos toca a nosotros, los pregoneros del Evangelio, anunciarlo para que el pueblo se aperciba y entienda. Dice que aconteció, el versículo 16, que al cabo de 7 días viene palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Ves? Un atalaya es aquel que se trepaba en una torre, en un lugar bien alto, para velar los enemigos y así avisarle al pueblo, a los ejércitos, de quién venía, de modo que no los tomaran por sorpresa y cuando llegaran ya estuvieran ready para la batalla, ¿verdad? Y dice que oirás pues tú palabra de mi boca y los amonestarás de parte de Jehová. Como pregoneros del Evangelio, anuncia el Evangelio, anuncia el perdón de los pecados, anuncia arrepentidos o pereceréis. Y esto es palabra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo para que la sangre de ustedes no recaiga sobre aquellos que Jehová ha indicado que hablen y que ha mandado hablar. Por lo tanto, cuando yo dijere al pueblo, al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, entiéndase la atalaya, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, yo no quiero, ni ninguno de los que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, ni tú, que la tienes también, que la sangre de tu prójimo o de tu vecindario caiga sobre tus manos, porque das de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y que hemos recibido de gracia? El perdón de los pecados. Dios nos ha dado el conocimiento de que nos ha salvado, de que nos ha redimido, de que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído a un mundo de luz y gloria, el cual es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero nosotros, los que predicamos el Evangelio, los atalayas verdaderos, hemos librado nuestra alma. Porque entonces Jehová no demandará la sangre, porque fue por voluntad de ellos que decidieron perderse. Y es que al fin de los tiempos Jehová tiene como propósito el mismo propósito que tuvo al principio, anunciar que Jehová habría de perdonar todos los pecados, que habría de echarlos al olvido, que habría de
limpiar la maldad de los hombres con la sangre perfecta y preciosa que nunca pierde su poder de su Hijo Jesucristo. De manera que esto es la esencia de lo que yo quiero traer en esta mañana, de que nosotros tenemos que dar gloria a Dios porque tenemos un Padre Celestial que nos apercibe, nos indica que tenemos que apartarnos del mal, que tenemos que buscarle mientras puede ser hallado, que tenemos que entender que Dios nos ha perdonado, porque la predicación del Evangelio consiste en predicar que aquella promesa que Dios hizo a Abraham, que aquello que Dios ofreció a nuestros primeros padres, que en principio no era más que una sombra, pero en la mente de Jehová estaba completo, pues Dios lo ha completado, lo ha traído a la realidad en Cristo Jesús. Y ya esa promesa es una realidad, ya esa promesa no está oculta, como dice la Escritura, que en otros textos, que el misterio todavía no había sido revelado. ¿Ves? Ahora ha sido revelado. ¿Por qué? Porque Cristo fue manifestado. Cristo fue traído en carne para hacer veraz y real la palabra de Dios, la promesa de Dios. Por eso Tito, el libro de Tito, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, a todos los hombres. No dice a algunos o a los hombres, dice a todos. Es decir, que cuando Cristo en aquella cruz lastimosa dijo, consumado es, todos los hombres, por la gracia de Dios, fueron salvados. Y gracia quiere decir favor inmerecido, amor inmerecido, un acto de bondad de parte de alguien para con nosotros, en este caso de parte de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Ves? La gracia de Dios, la cual es que en Cristo, se manifestó en Cristo, fue completada en Cristo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esto es glorioso entenderlo, porque esto es lo que te da salvación, esto es lo que te da estabilidad, esto es lo que te da victoria, y esto es lo que te declara más que vencedores, como vamos a leer más adelante. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, todos nosotros somos impiedad, cometemos impiedad, somos impiedosos, y los deseos mundanos, vivamos en este siglo, nosotros los que hemos creído, sobriamente, coherentemente, ¿verdad? Enterados de toda la oferta de Dios, enterados de todo el plan de Dios. Justamente quiere decir cuando tú actúas conforme a la justicia con tu prójimo, cuando das a cada cual lo que le corresponde, cuando haces lo que tienes que hacer. Y piadosamente cuando tienes piedad de tu prójimo. ¿Ves? Nos está exhortando a cómo vivir nosotros, aquellos que hemos recibido la gracia de Dios para salvación. Esa es la gloriosa noticia de cuando se predica el evangelio verdadero, que tú entiendes entonces que tú fuiste llamado, que tú fuiste salvado para estas tres cosas, para vivir sobriamente, para vivir en piedad, para vivir justamente con tu prójimo. Ese es el resultado de haber reconocido. Es un caso parecido a Zaqueo. Yo siempre pongo a Zaqueo porque Zaqueo es el ejemplo clásico de aquellos que creen verdaderamente con el corazón. Porque entonces cuando tú crees con el corazón, amas como Cristo amó. Dejó de ser de sí. Se negó a sí mismo para ser del prójimo. Y ese fue el caso de Jesús. Ese fue el caso de Zaqueo. Y ese es el caso tuyo y mío que debería ser continuamente para todo cristiano. Porque hay cristianos que esto es mío, no lo toques. Sabiendo que, como hacían los fariseos de aquel entonces, que sea anatema, había necesidad y porque era para el culto no se podía tocar los diezmos. O sea Corbán, esto es separado para Dios, pero había necesidad y dejaban pasar necesidades a los más débiles. Es decir, nosotros hemos sido llamados a manifestar la bondad de Dios, a manifestar la piedad de Dios, a manifestar la justicia de Dios. Entonces, haciendo estas cosas, dice el versículo 13, vivimos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente.
haciendo que aguardando la esperanza bienaventurada. Oye, cuando hablamos de la esperanza bienaventurada, es la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo, de ser resucitados y de resucitar para la inmortalidad. Porque en Cristo nosotros hemos sido bendecidos. Toda bendición espiritual nos ha sido otorgada, nos ha sido guardada en Cristo, está guardada en Cristo. Por lo tanto, aguardamos esa esperanza bienaventurada de la salvación. Aguardamos, es decir, esperamos para ese día glorioso la manifestación de esa bondad de Dios para con los hombres. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Que de lo que se trata es de aguardar, de esperar, haciendo ¿qué? Obras de justicia, piedad y misericordia con el prójimo. ¿Quién? La manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Quien dejó de ser, quien nace, vive, muere, resucita y asciende por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, no de alguna. Jehová limpió toda iniquidad. Usted no le debe nada a Dios. Dios ha limpiado su pasado y su presente. Dios ha limpiado toda la deuda que existía. Todo lo que contrajo la caída del hombre, Dios lo renovó en Cristo. Por eso es que en Cristo nosotros hemos sido creados nuevos. Cristo es la nueva creación. Cristo es el todo del hombre. En Cristo estamos fortalecidos y vamos a ver que por eso es que Romanos dice que somos vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció, porque a Él se le otorgó eternidad e inmortalidad y todos los que están en Él son más que vencedores. La gloria es para Dios, no es para mí. La gloria es para Dios porque Dios ha sido quien nos ha librado de las potestades, de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz, a la vida. Hemos pasado de muerte a vida. Mire, no hay noticia que supere eso. No hay testimonio humano que supere este testimonio. Porque el testimonio verdadero es el testimonio de Jesús. El testimonio de lo que Dios hizo a través de Cristo para nuestra redención. No existe un testimonio que supere ese. Porque es el amor de Dios manifestado a los hombres. Es el amor de Dios que nos ha sido revelado para que entonces podamos pasar de muerte a vida. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que viene diciendo el versículo 12, donde dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente. Oiga, si el atalaya no anuncia estas cosas, si el atalaya verdadero, pregoneros del Evangelio, anuncia estas cosas, pregoneros del Evangelio, anuncia que Dios te ha redimido, que Dios te ha librado de la muerte y la peor tragedia, pesadilla, tormento, sufrimiento y angustia del hombre es la muerte, porque el hombre tiene en sí el deseo de vivir, Dios lo ha colocado, pero Satanás torció las cosas y por lo tanto nos persigue la muerte. Pero Cristo, Dios en Cristo, venció la muerte. Dios en Cristo determinó que la muerte no dominará más por cuanto Cristo hizo la voluntad de su Padre. Legalizó, moralizó, estableció el orden de las cosas nuevamente después que Satanás lo había distorsionado todo. Y ahora la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Claro, nosotros morimos porque traemos en nuestra sangre el germen del pecado y la paga del pecado es muerte. Obviamente tenemos que descender al sepulcro, pero Jesús nos prometió que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y nosotros tenemos que descender al sepulcro porque la semilla tiene que podrirse para que germine, para que la metamorfosis se cree
y renazca la nueva vida, la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando Cristo aparezca en medio de las nubes del cielo, suene la trompeta y entonces los muertos en Cristo resuciten y sean bendecidos con un nuevo cuerpo y con eternidad. Eso se llama el evangelio, eso se llama el perdón de los pecados y eso es lo que convierte a la gente. Eso es lo que debe convertir a la gente hacia Dios. Eso es lo que debe provocar el deseo de servirle a Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, y es glorioso, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llamó a todos los hombres. Por eso es que Cristo murió por todos los hombres. Porque Dios llamó al mundo, así como Noé clamaba al mundo que se arrepintiera y entrara al arca. Pues Dios en Cristo clama a través de sus atalayas, a través de sus voceros, de que el tormento viene, de que el juicio viene y de que el final se acerca, de que se arrepientan, de que busquen a Dios mientras puede ser hallado. ¿Por qué? Porque a los que conforme a su propósito son llamados, ¿para qué? Para ser bendecidos, porque a los que antes conoció, también predestinó. Y esto de predestinación no es como se enseña por ahí. Dios nos predestinó a todos. Por eso es que dice que Cristo murió por todos los hombres. ¿Ves? Todos los hombres fueron predestinados a ser salvados en Cristo, en la elección divina, en el dictamen divino, en el acuerdo jurídico entre Dios y Jesús. Se determinó que se iba a salvar al mundo. Y cuando Cristo determina o declara en esa cruz de tormento, consumado es, Cristo ha dicho, he salvado al hombre, he salvado a la humanidad. Por eso ahora tú tienes que entender con gozo y seguridad que Dios te ha salvado. Tú no debes nada, tú tienes que ser agradecido y reciprocar con agradecimiento el perdón que Dios te ha dado. Ahora, todas estas cosas, ¿ves? Dice que nos vienen a bien. Pues claro, pues si Dios te ha salvado, Dios te ha trasladado de las tinieblas a la luz. Simplemente créelo, simplemente haz lo tuyo y verás la gloria de Dios en el día postrero cuando Dios se manifieste. Porque no hay bendición terrenal que supere esa bendición, la que Dios te ha dado en Cristo. Esa bendición está por encima de cualquier bendición terrenal. Nosotros pedimos para poder vivir aquí ahora. No sabemos pedir, lo dice el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros deleites y nuestras cosas. Dios nos ha bendecido en Cristo y esa es la bendición más grande que debemos pedir. Vivir sobriamente, confiando en esa bendición, confiando en que esa esperanza, en esa certeza de vida eterna, no será revocada para todo aquel que cree. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Óigame, esto es lo más grandioso que puede usted escuchar de parte de Dios. Usted es un ser corrompido como lo soy yo, un ser destruido moralmente, legalmente ante Dios. Estamos destinados a la muerte. Pero Dios en su infinita gracia salvó a todos los hombres y nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo. Usted sabe lo que Jehová está diciendo aquí, que nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo. Nos está diciendo que nosotros, con la resurrección de Cristo, hemos sido creados conforme a la imagen del hombre del nuevo siglo. Y si usted cree, inmediatamente usted es inscrito en el libro de la vida y ya pasa a ser parte del nuevo siglo. O sea, ya usted es un hombre inmortal en la persona de Cristo. Por eso es que usted tiene que vivir piamente confiando en que Dios le ha de redimir en ese día postrero. Porque usted ha sido hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la imagen de Cristo Jesús? No es la que descendió triturada y destrozada, humillada y avergonzada al sepulcro. No, es la que resucitó por la gracia de Dios, por la bondad del Padre Celestial, que no pudo retener la muerte. Es el Cristo histórico resucitado, el Cristo inmortal, el Cristo que nadie conocía conforme había
sido sepultado, porque resucitó como una creación nueva. ¿Ves? Y conforme a esa imagen es que usted ha sido creado en él. Por eso es que usted tiene que ser agradecido y no exigir bendiciones terrenales, sino exigir la bendición de las bendiciones, que es creer en que usted ha sido hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y ser conforme a la imagen del Hijo de Dios es estar sentado a la diestra del Padre en estos momentos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que si Cristo es el primogénito entre muchos hermanos y usted cree que usted fue hecho conforme a esa imagen, pues usted también será primogénito en el momento en que la resurrección llegue, en el momento en que Dios decida transformar su cuerpo corrompido, mi cuerpo corrompido, en uno semejante al de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Y a los que predestinó en Cristo, a estos también llamó. ¿Ves? O sea, Él toma la decisión, pero nos llamó. Ahora que Cristo es una realidad, para que nos incorporemos. Por eso le dice a la atalaya, anuncia. Por eso dice que debemos anunciar la voz en cuello. Y si el impío no se arrepiente, ya la sangre del impío no está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con anunciarle que ese organismo, ese cuerpo, fue creado conforme a la imagen de nuestro Redentor. Y nos llamó para también justificarnos. O sea, es que esto es lo más glorioso, es que ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Dios nos llama para justificarnos. ¿Y qué es justificar? Declararnos inocentes siendo culpables, pero nos declara inocentes por la sangre de aquel que se dio a sí mismo, como leí ahorita en Tito, para librarnos de toda maldad y de todo pecado, y que nos hizo conforme a su imagen. Nos justifica, nos declara inocentes porque ya hay uno que venció. Por eso es que somos más que vencedores, porque aquel que venció nos otorga el privilegio de ser vencedores, porque estamos representados por Él, porque estamos incorporados en Él, porque es la gloria de Dios manifestada para todo hombre. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Óigame, no me diga a mí que usted no ha sido glorificado, usted ha sido más que glorificado porque usted está sentado a la diestra de Dios. Usted es justificado, declarado inocente con la resurrección de Jesucristo. Y con la ascensión de Cristo y la coronación de Cristo, usted ha sido glorificado también. O sea, mire si usted tiene un gran privilegio. Y usted tiene por qué ser agradecido a Dios. Porque usted ha sido glorificado y usted ha sido ascendido al cielo en la persona de Cristo. Por eso es que usted tiene que vivir piamente, humildemente, reconociendo que usted merecidamente Dios le ha otorgado bendiciones, Dios le ha otorgado vida, Dios le ha otorgado salud eterna. Y a estos también justificó y a estos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no existe potestad, no existe nada ni nadie que pueda atentar contra la declaración del Supremo Creador, que nos ha declarado inocentes y vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol tan tranquila y categóricamente dice, ¿quién podrá hacer algo contra los escogidos de Dios? Si Dios es el que determina, si Dios es el que justifica, si Dios es el que glorifica, si Dios es el que perdona, y Dios te perdonó. Esa es la bendición de las bendiciones. Dios te perdonó. Ahora no existe potestad que pueda revocar ese perdón. Es cuando el Supremo terrenal, el Tribunal Supremo terrenal determina tal o cual decisión. ¿Quién puede revocar eso? Pues lo mismo pasa, pero con más categoría, con más absolutismo de parte de Dios, porque Dios es el creador del universo, el creador de todo lo que es ley, del creador de todo lo que es moral, del creador de todo lo que es bueno para el hombre. Él no escatimó. ¿Por qué lo hace? Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que todos los hombres fueran salvos. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Por eso es que somos vencedores,
porque Dios hizo lo máximo que podía hacer un Dios, en este caso nuestro Padre Celestial, de entregar a su Hijo para redimir. Y su Hijo, perfecto, santo y puro, murió como un anatema, como un pecador, por tu culpa y la mía. Ahora al Hijo vencer, el beneficio de ese sacrificio nos los otorgan a nosotros, los que creemos y somos agradecidos en la bondad de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Ve? Como dije, ¿quién te condenará si Cristo es el que murió? Cristo es el que pagó, Cristo es el que salvó a todos los hombres. La gloria sea para Dios. Más aún el que resucitó. Además, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, usted tiene una gama de bendiciones que no superan las bendiciones que usted pide a diario terrenalmente. Pida estas bendiciones y lo demás será añadidura, porque ya usted es un vencedor en Cristo Jesús. Ya Dios le ha declarado vencedor. Ya Dios le ha declarado triunfante en Cristo Jesús, para que entonces usted se sienta como parte de la imagen del Dios invisible. Pero en Cristo Jesús, no se crea que es en usted, es en Cristo. Por eso es que el apóstol enfatiza en varios capítulos de que es en Cristo, es en Él, en y Él, donde usted ha alcanzado toda bendición espiritual. Por eso yo le invito a que, como atalaya, escuche la voz de pregoneros del Evangelio y sigamos hacia adelante con esta declaración de que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Vamos a orar por los enfermos. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos nuestro pecado, pero te damos gracias porque tú nos has vindicado en Cristo Jesús. Tú nos has limpiado en Cristo Jesús y conforme a esa esperanza vivimos hasta el día en que tú aparezcas en medio de las nubes del cielo. Bendice a los enfermos, Señor, conforme a tu voluntad. Añádele virtud a su fe para que puedan ser agradecidos primeramente por la obra que tú has realizado en su favor y luego lo demás es añadidura. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que nuestro programa sábado de 2 a 3 en Inspira está al corriente. Y los jueves también de 2 a 3 con este servidor, Osvaldo Lorenzana. Será hasta entonces. Esta ha sido una edición más de Pregoneros del Evangelio. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre.